contextualizar una grave colisión de un biotren con un bus que se registró en San Pedro de la Paz. 6 personas fallecidas, hay muchos heridos. Último minuto. Vamos a comenzar de inmediato con esta cobertura, que me parece que es la noticia del momento, la noticia del día. Ya está Mauricio Hidalgo con nosotros para ir contextualizando, contando la historia, viendo el desarrollo. Va a hablar el fiscal del caso en estos momentos. Mauro, contigo, bienvenido, un gusto. Último minuto. Sí, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, una noticia trágica que ocurrió acá en San Pedro de la Paz. Estamos hablando de la colisión de este biotren de pasajeros que iba desde San Pedro de la Paz hacia Coronel y colisionó, entonces impactó a este bus de la locomoción colectiva. Hasta el momento lo acaba de confirmar la fiscal de San Pedro de la Paz, que está en este lugar, dio hace pocos minutos antes de entrar al aire la confirmación oficial. Son 5 personas fallecidas, pero de momento lo que acaba de señalar Rodrigo es que se desconoce el número de personas que podrían eventualmente estar fallecidas en los distintos centros asistenciales. Esto ocurrió a las 7:58 minutos de esta mañana. Al parecer, aparentemente, y lo que está indagando ahora la CIA de Carabineros, es que el bus de la locomoción colectiva que iba desde San Pedro de la Paz iba a ingresar justamente hacia el sector de Michaihue, en esta comuna, habría pasado, esquivado las barreras, cierto, de contención, estas en barreras automatizadas que ya estarían abajo cuando venía el biotren, lo habría esquivado y ahí habría entonces impactado. Habría sido entonces la imprudencia del conductor de esta locomoción colectiva de la ruta, de la línea Ruta del Mar de San Pedro de la Paz. También se desconoce, Rodrigo, se desconoce el número exacto de personas lesionadas. Por lo mismo, se está verificando, se está viendo en el transcurso de esta jornada, lo que transcurra de las horas, porque también tenemos información de que habrían 4 personas que estarían internadas en distintos centros asistenciales, principalmente en el Hospital Las Higueras y también en el Hospital Regional de Concepción, que estarían en estado grave, y por lo mismo entonces lo estaba confirmando la fiscal que está llevando este caso, que hay 5 personas fallecidas y que por el momento se desconoce el número de lesionados, pero sí podrían haber incluso más personas fallecidas. El conductor resultó lesionado, no está en estado grave y podría durante esta jornada también pasar a control de detención y también pasar a una formalización por distintos delitos, pero principalmente por los delitos de cuasi delito de homicidios, por estas 5 personas que están fallecidas por su imprudencia, por el actuar imprudente, cierto, de haber cruzado, que también lo comentaban no solamente la fiscal, sino que también pudimos durante esta mañana en el reporteo conversar, Rodrigo, con algunos testigos, principalmente una persona que viajaba, un pasajero que iba en el primer carro de este biotren, que señaló de que estaban las barreras abajo, que incluso el biotren también hizo sonar sus alarmas, cierto, de que venía, que iba a cruzar por este paso, que es un paso habilitado y que estarían las barreras abajo, cuando ellos sintieron bruscamente el frenado de este biotren y también el fuerte estruendo, el fuerte impacto, y que llevó, incluso arrastró el bus aproximadamente unos 100 metros en este sector de Michaihue, acá en San Pedro de la Paz. ¿Cómo se puede entender la diferencia de información, de entrega de información, la que ingresó Carabineros hace un par de horas, la que entrega la fiscal ahora? A diferencia, Carabineros planteaba 6 personas fallecidas, la fiscal entrega 5 personas fallecidas. ¿A qué se debe esa confusión? ¿O la fiscal tiene información de que hay más gente que está lesionada en 2 hospitales, Hospital de Las Higueras, Hospital de Concepción, personas más graves que están en condiciones también de mucho riesgo? ¿Por dónde pasa esa diferencia? Sí, Rodrigo, lo que pasa es que nos decía la fiscal que hace un par de horas atrás de comunicaciones que no podían de momento entregar información oficial porque se desconocía el número, por ejemplo, de víctimas fatales, se desconocía el número también de lesionados. Lo mismo nos dijo ahora que era toda la información preliminar.
Carabineros sí nos confirmó en su momento de que habían 6 personas fallecidas, 5 personas fallecidas en el lugar, en el impacto, todas pasajeras del bus de la línea Ruta del Mar, ¿cierto? San Pedro del Mar, perdón, y una 6ª persona fallecida que habría fallecido cuando iba trasladada. Eso es lo que nos dijo Carabineros, Rodrigo, hace un par de horas atrás, que esa 6ª persona falleció en el trayecto desde el lugar del accidente hacia el Hospital Regional de Concepción. Lo que nos confirmó la fiscal en este momento es que en el lugar del impacto hay 5 personas fallecidas. Por lo mismo, nos comentaba que es la información preliminar, porque tienen que ahora recabar toda la información que hay en los distintos centros asistenciales. Estamos hablando de un centro asistencial del Hospital Regional de Concepción, que está más cerca, el Hospital Las Higueras también de Talcahuano, y los distintos CESFAM. Pero sí nos llegó otra información de que habrían 4 personas que están en riesgo vital, y esa es la información entonces que nos entregó, Rodrigo, en este momento la fiscal. Por una parte, que en este lugar, en el lugar del accidente, hubo 5 personas fallecidas, y Carabineros nos entregaba de que hubo 5 personas fallecidas en este lugar y una persona fallecida cuando era trasladada del punto del accidente hacia un centro asistencial. Bien, me parece muy bien, porque la información, sobre todo cuando hay personas fallecidas, hay que entregarla con muchísima claridad, no puede jugarse con la vida de la gente. Entonces debieran de tener solo una voz oficial, y esa voz oficial entregar la información que sea coherente a la realidad, nada más que eso. Antes del desarrollo de la información, la Gaby tiene un cuádruplex acá con imágenes distintas, con el vivo tuyo, con todo lo que pasó, con el rescate también de las personas, de la manera del accidente, cómo lo podemos observar en terreno y también con nuestro dron. Mandaré las condolencias a la familia. Un momento súper duro, y sobre todo cuando Mauro ya establece la palabra imprudencia acá, porque hay una persona que es responsable. Hay una persona que es responsable acá en este accidente, y cuando la imprudencia pasa a ser primordial en la toma de decisiones, wow, por Dios que es doloroso, y es mucho más doloroso, porque aparece la cuota de la rabia, de la impotencia desde adentro, del tomar una decisión errada en un momento de milésimas de segundo que te cambia la vida. Imágenes durísimas las que estamos viendo. Hay imágenes que obviamente nuestro equipo de producción, de edición, no ha querido emitir porque son tremendamente duras, muy duras. Es muy fuerte este choque que tenemos en pantalla. Mauro, para toda la gente que se va sumando, 12:11 de la mañana, ¿qué sucedió? ¿Cómo se da este choque a las 7:58 de la mañana? Sí, Rodrigo, mira, a ver, para explicar, a las 7:58 minutos transitaba este biotren, ¿cierto?, desde San Pedro de la Paz hacia Coronel. Y en este paso, en este cruce, estamos hablando del cruce de Michaihue para entrar a esta población y también para entrar a San Pedro, a Boca Sur, a estas poblaciones, ¿cierto? Este bus también que venía por la ruta 160 es una ruta paralela a la línea férrea donde transita este biotren, ¿cierto? De EFE, que va desde Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel. Este bus intentó cruzar, por lo que comentan testigos, y también es la investigación que lleva y es la principal hipótesis que maneja el Ministerio Público, lo acaba también de señalar la fiscal, de que el conductor habría zigzagueado las barreras, ¿cierto?, automatizadas, estas barreras que bajan cuando viene el biotren. Él habría zigzagueado, y para apurar, ¿cierto?, para ingresar hasta este sector, cruzar la línea férrea, ahí es donde entonces no se habría percatado de que venía este biotren. Incluso uno de los testigos nos comentaba de que venía a unos 60 kilómetros por hora aproximadamente el biotren. Hay una estación un poco más atrás, a 1 kilómetro aproximadamente, y al salir el biotren sale con menos velocidad, ¿verdad? Y a unos 2 kilómetros hay una próxima estación. Entonces, entre ese tramo, entre ambas estaciones, la velocidad del biotren, del tren de pasajeros, ¿cierto?, no es a mucha velocidad. Entonces, nos confirmaban estos testigos y también los vecinos de que es una actitud imprudente la que hizo este conductor de este taxibús, ¿cierto?, que impactó de lleno y lo arrastró aproximadamente unos 100 metros, y ahora estamos viendo las labores también
para sacar, ¿cierto?, este biotren, que fue un estruendo bastante fuerte. Incluso el mismo testigo nos comentaba de que pensaba que en algún momento se podía descarrilar el tren. No sabían lo que estaba pasando, pero ellos vieron de que el tren venía a no mucha velocidad, a unos 60 kilómetros por hora, cuando impacta justamente a este bus de pasajeros, donde lamentablemente ya sabemos que, según Ministerio Público, hay 5 personas fallecidas y según Carabineros hay una sexta que falleció cuando era trasladada hacia un centro asistencial. Mauro, cuando hablamos de imprudencia acá del conductor, podemos establecer que es algo que se pudo haber evitado. La imprudencia, ¿en qué la podemos aterrizar? Porque tú mencionas que los mismos testigos, gente que estaba ahí también en el mismo tren, en el primer vagón, te contaban que iba zigzagueando el bus. ¿A qué o cómo o por qué ellos lo definen como imprudencia? ¿Se detuvo en la barrera? ¿Funcionó la barrera? ¿Él zigzagueó la barrera para pasar independientemente de que viniera el tren? ¿Dónde y cómo podemos entender a qué se define y por qué se define esta imprudencia? Último minuto. Sí, Rodrigo, mira, vamos a graficar. Ahora estamos viendo la imagen en vivo de Juan Lago, ¿cierto? Esta es la ruta 160. La ruta 160 que va desde San Pedro de la Paz hacia Coronel, Lota y desde ahí la provincia de Arauco, la principal ruta, una de las rutas más transitadas acá en la región del Biobío. Este bus, hay una tercera vía, ¿cierto?, que ingresa hasta este sector, y para ingresar a la población de Michaihue, a la población de Candelaria, de Boca Sur, tiene justamente que cruzar esta línea férrea. Incluso hay un semáforo que está obviamente automatizado sincronizado con la barrera de este cruce, que es un cruce habilitado, es un cruce permitido, que está con todas las señaléticas. Hay un semáforo, Rodrigo, hay un signo pare, incluso un poco más atrás hay una rotonda, hay también un ceda al paso. ¿Y qué es lo que pasa? Según la teoría y la hipótesis que maneja el Ministerio Público, según también las palabras de la fiscal, y también lo que nos comentaban algunos testigos, vecinos también de este lugar, es que el bus, al intentar apurar y llegar, avanzar más rápido, ¿cierto? Porque también nos comentaban de que aquí se forma un taco de proporciones durante la mañana, zigzagueó las barreras. ¿En qué sentido zigzagueó? Se baja una barrera, ¿cierto?, por un sector, se baja la otra barrera por el otro sector y entre medio queda un espacio. Y eso es una conducta habitual, nos decían los vecinos de este sector, y por ese espacio zigzagueó. Por eso hablamos como de una Z. Intentó hacer ese zigzagueo, y es ahí en donde pasa entonces este tren de pasajeros, del biotren, y en donde lo impacta justamente en la mitad, y ya lamentablemente tenemos a 5 personas fallecidas, lo decíamos. Tremendo, tremendo. Bueno, con esa descripción que hace Mauro, me imagino usted en la casa que ya le quedó absolutamente claro que hay una imprudencia. Y Mauro lo refleja que también que es de la zona y dice que hay mucha gente que lo hace. No es correcto. No es correcto. Es pare. Hay barrera, es barrera. Pasa un tren, hay que esperar. Hay que tener esa conducta. Lo otro, me imagino que llegó ambulancia, que llegó todos los servicios rápido, inmediato, para salvar a la gente, para sacar a la gente. ¿Funcionó eso o no? Último minuto. Sí, esa es la crítica que se está haciendo durante esta mañana, de que habían fallado o habían, por ejemplo, tardado los equipos de emergencia, las ambulancias. Desde el municipio nos comentaban que las 3 ambulancias que ellos tienen funcionaron de la mejor forma o oportunamente a esta emergencia, y también lo mismo desde los distintos centros asistenciales. Estamos hablando de Concepción, ¿cierto?, y de Talcahuano, de los 2 hospitales más grandes que hay acá en la intercomuna, en el Gran Concepción. Pero el problema es que es la hora, es un horario peak, ¿cierto?, un horario punta, y la ruta 160 hacia Coronel y también hacia San Pedro de la Paz, desde Coronel hacia San Pedro de la Paz, es altamente transitada. Justamente a esa hora se forma mucho taco, y también en este lugar, mira, vamos a ver, le vamos a pedir a Juanito que, mira, aquí se forma un taco de botella, nos decían los vecinos. Hay una rotonda, ahí se da el paso, pero vienen vehículos de distintos sectores. Entonces nos decían que en este lugar se forma un taco, un atostamiento, donde las personas tienen que esperar, los automovilistas, los pasajeros de la locomoción colectiva tienen que esperar mucho rato, nos decían. Entonces, esa es la actitud temeraria, ¿cierto? La acción
temeraria que hacen los conductores cuando viene el biotren, que a esa hora, ¿cierto? Tiene mucha frecuencia, cada 20 minutos aproximadamente, o cada 15 minutos aproximadamente, pasa en ambos sentidos, desde Coronel a San Pedro y desde San Pedro hacia Coronel. Entonces, para evitar el taco, para apurar, ¿cierto? Para llegar a sus trabajos, a estudiar, los estudiantes, ¿cierto? Universidad, trabajo, colegio, liceo, hacen justamente eso, hacen este zigzagueo por las barreras. Y no solamente, Rodrigo, en este cruce, desde San Pedro hacia Coronel hay unos 4 o 5 cruces de estas mismas características. Todos son habilitados, están normalizados y esa conducta generalmente lo hacen y los conductores de la locomoción colectiva, los conductores también de vehículos particulares, de empresa, para justamente evitar los tacos y para salir rápidamente a la ruta 160 para conectar hacia San Pedro, Concepción o hacia Coronel, Lota y la provincia de Arauco. Mira, me está escribiendo mucha gente de la zona, mucha gente de San Pedro de la Paz, de Biobío. Me dice Jorge Coloma acá en Instagram, me dice: yo todos los días paso por ahí en la mañana y la imprudencia de las micros es grotesca. Pasando por tercera fila en sentido contrario, te echan la máquina encima para poder meterse en el carril o simplemente se quedan en la línea para poder salir primero. A mi señora varias veces le han tirado la micro encima, es decir, esto es algo habitual. El tema es que ahora es notorio, es noticia porque han fallecido cinco personas según la información del fiscal. 6 según la información de Carabineros, información que ya la van a oficializar. Pero es gravísimo, acá estamos hablando de muerte de gente y acá hay una imprudencia marcada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, que hay una inconducta de mucha gente que no tiene la paciencia, los otros que no entienden cómo hay que respetar las leyes del tránsito y gente, Mauro, que va a cargo de gente, pues, de persona. O sea, hablamos hace un par de días de un micro urbano que venía el chofer que termina matando a una persona con consumo de droga en el cuerpo. O sea, acá también puede existir una imprudencia de querer zigzaguear 2 barreras en vez de esperar, en vez de tener la paciencia, porque yo soy responsable de la gente que va atrás. O sea, yo pago un boleto y me subo porque confío en el chofer. Acá hay responsabilidad del chofer y eso va a ser obviamente entregado por los tribunales al final, pero también hay responsabilidad por la misma empresa. ¿A quién le estoy pasando yo la responsabilidad para que conduzca una micro, un bus, donde hay personas que se suben? Me estaban marcando acá recién que habían profesores que también están involucrados dentro del lesionado y fallecidos, gente que iba a trabajar, Mauro. Ya entonces súper duro acá. ¿Dónde está la responsabilidad? Sí, Rodrigo, mira, justamente en eso nos acaban de confirmar desde la Seremi de Educación de que hay 12 profesores que fallecieron, que eran pasajeros del autobús. Estamos hablando de un profesor y de una profesora. De las 5 víctimas fatales son 4 mujeres, lo que confirmó la Fiscalía, y un hombre. Y entre ellos hay un profesor y una profesora que justamente venían a sus clases acá a distintos establecimientos educacionales y ya se confirmó justamente eso. También hay un doctor que también está en estado grave, en estado crítico, y también otro personal de la salud municipal, también nos decían desde el mismo municipio de San Pedro de la Paz. Y también está esa imprudencia, justamente hace 2 días atrás, algunos gremios de la locomoción colectiva acá en el Gran Concepción, estamos hablando de locomoción colectiva licitada acá en el Gran Concepción, que ellos también se adhirieron o sumaron a una movilización para exigir algunas garantías, y claro, garantías entre, por ejemplo, mejorar los contratos de trabajo, mejorar los sueldos, pero también mejorar el tema de la calidad del transporte público acá en el Gran Concepción. Hay deficiencias, por ejemplo, en cuanto a rutas, en cuanto a la misma congestión, ¿cierto? Pero lo que dice la gente que te está escribiendo, Rodrigo, y también lo que nos dicen acá los vecinos, es la imprudencia y la calidad del servicio. Estamos hablando de eso, la calidad del servicio del transporte público. La gente paga su pasaje, ¿cierto? Le entregan su boleto, pero es lo que tú decías, la responsabilidad que lleva un conductor cuando justamente lleva a 40 personas, 50 personas, incluso los buses que van desde Lota a Coronel. A veces hay muchos registros en las redes sociales que van con 50, 60 personas, muchas personas de pie, colgando, y van a mucha velocidad. Y un tema también
que la autoridad acá tiene que fiscalizar. Bueno, más firme la autoridad nomás, po. Si acá estamos hablando de gente que murió por una irresponsabilidad. Sé que eso se va a analizar, se va a estudiar, las cámaras, etcétera, pero la gente que maneja un bus tiene que tener estudios, tiene que tener su foco solo en manejar, no puede estar preocupado de otros temas, sino que solo eso, mayor exigencia. Acá hablamos de gente fallecida. Tengo que hacer la pausa, son las 12:24. Mauro, la noticia ahí está en desarrollo, está permanentemente entregándote información. Nos vamos a mover ahí, vamos a ir a los hospitales, vamos a seguir con Juan, nuestro camarógrafo, con Mauro Hidalgo, trabajando ahí en la zona con esta tragedia lamentable. Las condolencias a la familia, a nombre de Mega, a nombre de Alerta. La pausa.